Xiuhtezcatl. Tú tienes raíces en Xochimilco, te criaste en Colorado, en los Estados Unidos. ¿Qué te impulsó a conectar durante todo tu camino siempre con tus raíces? Yo me siento más conectado con la energía de acá. Soy un puente para estas diferentes comunidades. Empecé a soñar en náhuatl. La forma en cómo manejo el mundo, aunque crecí lejos de mis tierras ancestrales, siempre ha sido aterrizado acá. Mi papá es del pueblo de Xochimilco, gente Xochimilca, linaje Xochimilca, nuestros tatarabuelos eran chinamperos. Afortunadamente mi abuelo retomó el trabajo dentro de nuestra familia a resistir un poco el impulso del catolicismo y a regresar un poco más a investigar, aprender, preguntar sobre las raíces antiguos que tuvimos nosotros, nuestra familia, nuestra conexión a donde crecimos, a donde creció mi papá, ¿no? Y eso, pues, ese trabajo fue toda la vida de mi papá, ha sido como tejido cerca a la cultura. Y hasta que yo y mis hermanitos nos crecimos lejos, parte de cómo él nos crió era con la ceremonia, el entendimiento, los aprendizajes, partes del idioma que él pudo compartir con nosotros y esa conexión con nuestra familia acá también, pues todo eso era parte de cómo yo crecí entendiendo el mundo, ¿no? Como el trabajo ambiental que hice de chavito era entendiendo de cómo nos conectamos como gente indígena a la tierra. Antiguamente, cómo cuidamos a las chinampas, esa relación simbiótico entre los humanos y la tierra. Y así cosechamos comida, así sobrevivió nuestros pueblos. Y pues en la música que hago, que escribo, utilizando más del idioma de náhuatl, en lo que yo voy en mi camino aprendiendo el idioma, reaprendiendo el idioma de mis antepasados, pues todo eso está aterrizado como así en la raíz de dónde vengo, de dónde viene mi gente. Y pues ese a propósito es bien, bien fuerte. Mi mamá es güerita de los Estados Unidos, pero ella, criándonos, ella vio qué tan importante esa raíz es. Y también le tengo que dar mucho crédito a mi mamá, porque aunque eso no fue su linaje o su trabajo personalmente, ella vio que la vida de mis hijos está bien conectado a la tierra de donde viene su papá. Y ella también ha viajado por todo México. Ella y mi papá en ceremonias y pues conociendo a diferentes pueblos, a Chiapas, a Guatemala, pues así viviendo la vida de aquí, de Centroamérica, ¿no? Y ella se dio cuenta como la riqueza de la cultura, de dónde ellos vienen, de dónde sus raíces, sus ancestros vienen. Pues aunque yo soy güerita de los Estados Unidos, mi mamá dijo, yo tengo una responsabilidad también a asegurar que ellos se acercan a eso y apoyarlos en eso. Entonces, de los dos lados, de mi papá que tiene esas raíces y mi mamá que no tiene las raíces, pero ella vio el valor. De ella vino mucho el trabajo ambiental, también trabajando con jóvenes, inspirando, viajando por todo el mundo, sobre cómo resistiendo el cambio climático y pues es toda una vida bien loca, ¿no? Pero esos dos apoyos de mis papás, eso es lo que pues aclaró el camino adelante de mí y pues ya como músico, como activista, como escritor, tantas cosas. La raíz de todo es en Xochimilco, es en mis chinampas, es en el pueblo donde creció mi papá, ¿no? Hoy en día en tu música, a mí se me hace bien padre escuchar tus canciones porque en algunas mezclas hasta 3 idiomas. Sí, bro. Inglés, español y náhuatl. Sí, así es, así es. Así lo pienso yo, como la forma como yo utilizo náhuatl en mi música siempre ha sido en la forma como yo crecí cerca del idioma. Mi bisabuelita era la última nahuablante de nuestra familia antes de que se perdió el idioma, pero pues ya en los últimos 2-3 años ya han pasado a retomar clases, estudiar con maestros que son de pueblos nahuablantes, que sigue vivo el idioma en esos lugares. Pero toda mi vida, pues palabras en náhuatl nos llegaron de mi bisabuelita. Palabras, frases, canciones, temas, ideas, filosofía. Y la idioma siempre ha sido parte de mi identidad, mi nombre. Pues desde yo nací me dieron el nombre Xiuhtezcatl. Xiuhtezcatl Tonatiu. Viene la palabra Xiuhtic, el color turquesa, el azul turquesa. Y Tezcatl es espejo. Tonatiu es el sol. Y pues toda mi vida cargando ese nombre conmigo. Entonces en la música igual siempre ha sido una combinación de la realidad que yo he vivido, que no solo es aquí en México, que bueno, creciendo en el Gabacho, regresando acá, familia acá, ceremonia acá, conexión acá, raíces acá, pero también la vida de hip hop, de música, de dónde viene esta cultura de los Estados Unidos. Entonces el amor que yo tengo por esa cultura también, todo se fusiona juntos con la idioma náhuatl. Para mí el último año con este disco que apenas saqué, integrando más y más de la idioma indígena, estos momentos trilingües dentro de muchas de las canciones del disco, como eso es lo más representante de quiénes soy como artista, de quiénes soy como humano, como quiénes soy como hombre de mi pueblo, ¿no? Y bueno, hombre de muchos pueblos y con raíces en diferentes lugares, pero
fundamentalmente yo me siento más conectado con pues, la energía de acá. Se podría decir, o sea, antes te pregunté, oye, creciste entre dos culturas, pero realmente son más, porque pues es la cultura estadounidense, es la cultura pues ancestral de México y pues la cultura moderna mexicana como que también ya es diferente a la ancestral, es como una mezcla, ¿no? Tú ahora mencionaste el tema de la creencia del catolicismo, por ejemplo, ¿no? O sea, y el do de hip hop, que sería, podría ser una cuarta, ¿no? Sí, Vi un video de ti, bien curioso, ahí está en YouTube. Tienes 6 años y hablas en náhuatl. A mí se me hace súper fluido y ahí das un mensaje. ¿Qué mensaje le diste ahí? Porque te aplaudieron muchísimo en ese video. sí, ese video sale del el primer evento ambiental donde yo me presenté hablando de pues, el medio ambiente, el cambio climático y cómo nos toca a nosotros, tenemos una responsabilidad de cuidar la tierra. Un mensaje bien sencillo, ¿no? Y el rezo en náhuatl fue de lo más básico, lo más simple, dándole gracias a los elementos para nuestra vida. Al agua, a la tierra, al cielo, al fuego, agradeciendo estos elementos como antes que me presento con las temas y las ideas, como agradeciendo la vida que tengo, ¿no? Y pues aterrizando el mensaje en la identidad de donde vengo. Y pues eso, mi papá también era representante de México en varios diferentes eventos de las Naciones Unidas y él también de 16, 17 años viajando por todo el mundo, conociendo a otros jóvenes, haciendo trabajo ambiental, representando el trabajo cultural también, espiritual, como eso se conecta al momento político también en que estamos. Aprendí mucho de él, ¿no? De esa forma y como te digo, mi familia no somos nahuablantes ahorita, como nos falta mucho a conectarnos con esa parte de nuestro linaje. Pero las cosas que sí nos quedaron era muchas de las enseñanzas y pues ese agradecimiento. Eso es como abrí esa primera vez que me presenté y luego bueno, me presenté enfrente de la gente primaria de las Naciones Unidas en Nueva York en 2015. Ese video también se puso bien viral, hablando del cambio climático antes del COP21 en París que se hizo. Pues eso también, igual me presenté primero en mi idioma, ¿no? Y en las pocas palabras que conocí, pues ahora ya conozco mucho más. Es más conversacional, es más casual, es más creativo. Pero igual, esos rezos pequeños eran gran parte de cómo yo me identifico yo mismo. ¿Tienes como alguna anécdota, algún recuerdo específico que recuerdas tú donde que te empujó? O sea, ahora mencionaste que tus padres te encaminaron desde muy temprano ahí en esto, pero algo que marcó para ti un antes y después. Para mí, el camino de mi vida ha sido algo pues, bien único y pues bien especial. Un regalo la vida que ha vivido. Desde los 6 años ahí apareciendo en ese escenario, presentando, hablando del medio ambiente y pues eso empezó varios años de activismo en mi comunidad en Colorado, mi pueblo allá, y luchando contra las empresas petroleras y viajando por todo el mundo, hablando en frente de grupos de estudiantes, de colegios y universidades, de conferencias del medio ambiente, de cultura y arte, y pues todo el tiempo también haciendo música y un momento donde cambió mucho yo creo, es 2019 cuando yo me junté con un grupo de, pues, de jóvenes nativos de muchas diferentes tribus y naciones en los Estados Unidos, de Canadá, de México, de los Estados Unidos, y todos llegamos a un terreno allí en un estado que se llama Arkansas, un estado bien bonito, con una familia Ponca, así se llama el pueblo allí, Ponca. Y en el círculo todos se presentaron con su idioma, ¿no? Y escuchando gente de mi edad, otros gente indígena de varios pueblos, varios lugares, desde Alaska, Canadá, de partes de México, llegaron mucha gente. Y en ese momento entender que la riqueza de quiénes somos como gente indígena de esta tierra es mi entendimiento de esa identidad viene mucho de los pueblos del norte. Creciendo en los Estados Unidos, otra subcultura que yo era gran parte de y que me ha enseñado mucho eran los pueblos indígenas de Norteamérica, de los Estados Unidos particularmente, llegando a sus ceremonias, aprendiendo sus cantos, participando en sus resistencias contra empresas petroleras también, lucha contra la Dakota Access Pipeline de Standing Rock, ese movimiento que pasó en 2015, 2016. Todo eso, movimiento político, resistencia, el American Indian Movement, the Red Power Movement, estos diferentes momentos que
que crea un contexto político de resistencia en los Estados Unidos, como todo sigue vivo en estas generaciones nuevas de gente y de jóvenes indígenas de varios diferentes pueblos. Y pues en ese momento creo que se aclaró la realidad que pues mi trabajo es ser como un puente entre mis comunidades y entre las comunidades de acá. Y eso es el trabajo que empezó mi papá cuando él vino a los Estados Unidos. Él no solo vino a trabajar y a cuidar, criar a su familia, pero también a pues, conocer a gente de estos pueblos, gente de estos lugares. Y pues cuando estamos en la tierra ancestral de otra gente, pues tenemos una responsabilidad de honrar eso y entender eso y preguntar cómo podemos ser buenos. Pues, se dice ahí mucho relatives, how can we be good relatives? ¿Cómo podemos ser buenos amigos, gente comunitaria, familiares a donde llegamos, ¿no? Y pues, en ese entrenamiento aprendí mucho y pues toda mi vida ha crecido alrededor de otros jóvenes indígenas y en ese momento como nos juntamos todos, escuchando todos los idiomas y para mí la música, el trabajo que sigue adelante de mí, esa unificación de los pueblos originarios de Latinoamérica y Sudamérica, lo tenemos que levantar más en estas conversaciones mundiales de cómo podemos asegurar que, que la gente de nuestro pueblo no solo se transmite una imagen de nosotros mismos que es parte del pasado. Estamos aquí ahorita, seguimos en pie, nuestros pueblos siguen en pie y somos parte del futuro también. Y por eso como la música también me guía mucho en plasmando una imagen de nuestra gente que existe en el futuro, que es parte de el mundo contemporáneo. México está chocando constantemente con un mundo antiguo y un mundo futurístico tal vez. Pero igual muchos de los pueblos originarios que siguen vivos en este país se han invisibilizado dentro de el moderno y el antiguo. Y pues ese trabajo también, como siempre en los últimos 5 años, ha sido más y más parte de cómo yo entiendo el trabajo y la responsabilidad que yo tengo a mi comunidad y a la gente alrededor de mí que me han recibido en sus comunidades. Eso es creo que de las cosas, los mensajes más importantes que me gustaría como compartir también es llegar a Sarayaku, a la selva de Ecuador, que me recibieron la gente allá con abrazos abiertos, escuchando su música, escuchando sus rezos, sus historias. Eso pues, cambió cómo escribo música, ¿no? Aunque no hablo su idioma, pero entendiendo la riqueza y la belleza de su idioma, es una reflexión de su tierra, de su territorio. Llegando a Ayacucho, a Perú, a la gente quechua, haciendo música con músicos cantantes quechuas. Renata Flores, una amiga mía allá, con su familia, comiendo, entendiendo que la cultura es una extensión de la tierra de donde viene su gente y su pueblo sigue en pie ahí en Perú, pues hay más representación de esa cultura. Y como toda mi vida ha sido tocando estas comunidades, estos lugares distintos, que me ha recibido tanto la gente, y eso es lo que da vida y energía a la arte y la música que yo transmito, porque como yo soy un puente para estas historias de otra gente y para pues, alumbrar a estas diferentes comunidades y para mí entender dónde son las raíces de donde yo vengo, eso es la responsabilidad que yo tengo a cargar eso con pues mucha fuerza, ¿no? Y pues es fácil perderte en un mundo contemporáneo, cotidiano, y en la cultura de música o de fama o de estar en internet. Y pues para mí este último disco queríamos aterrizar las imágenes que compartimos pues aquí en Xochimilco, ¿no? Pues todo está conectado a eso, pero creo que eso cambió mucho los últimos 5 años. Toda mi trayectoria ha cambiado y crecido mucho. Más arte, más conexión, más comunidad. Y pues quitándome a mí mismo también del centro de muchas de las conversaciones. Cómo podemos abrirle el espacio para las comunidades alrededor de nosotros. Apóyanos a que estas historias lleguen a más personas dando clic en Hype. Es algo nuevo y ayuda a que más personas descubran estas historias reales que cruzan fronteras. Solo toca el botón Hype aquí abajo y con esto nos ayudas un montón. Muchas gracias. También me imagino como en una sociedad como la estadounidense que pues al final pues la conozco poco, pero sí he viajado. Y como yo la conozco, está basado mayormente en individualismo, ¿no? En producir cada quien por su lado. Y como no fue un reto para ti vivir esto, porque claro, como aunque tal vez tengas amigos, familiares que viven estos valores, como los valores con los que
tienes que enfrentarte día a día pues sí, casi diametralmente contrarias a los de comunidad y los que acabas de decir. Sí, pues como hasta en el mundo de activismo, ¿no? Como la cultura de popularidad y de la fama se ha mezclado mucho con los movimientos sociales y el activismo, el ambientalismo. Cómo resistir el impulso de conformarte a entender que lo que el mundo necesita es que más gente más popular hablan de estos problemas. Y pues claro, la visibilidad de los problemas políticos o sociales o de las comunidades es importante, pero eso no es el fin de la meta, ¿no? Esa no es la meta entera. La meta es la liberación de nuestras comunidades para que la tierra pueda ser liberada. Y para mí, como venir y crecer en ese mundo individualístico de los Estados Unidos, pues todos los días luchamos contra eso, aunque sea en el mundo de música y el arte y las industrias que rodean para mí, la expresión más puro de mi alma. Está rodeado en negocio y en explotación y en, am, pues muchas cosas muy pesadas y oscuras, ¿no? Y es parecido al mundo de corrupción que vemos en lo político de los Estados Unidos, ¿no? Son cosas parecidas, ¿no? Y es bien interesante que la lana, lo dinero cambia y mueve a todo, ¿no? Pues los políticos hemos conocido y entendido el crisis cambio climático para décadas y igual la gente que tiene poder político en los Estados Unidos y en muchos países en el mundo, pues millones de dólares les llegan a sus bolsas de estas empresas, las empresas mismas que son responsables para la crisis en que estamos viviendo ahorita en Jamaica, en Cuba, estas tormentas que están pegando ahorita, en día de hoy, en incendios en California, como pues lo vemos a todos lados, ¿no? Menos agua en México, en la Ciudad de México, como todo está conectado también, ¿no? Pues es una constante lucha contra sociedad y este mundo de individualismo, de consumir, de capitalismo y pues esos energías, esos sistemas son las mismas sistemas que intentaron a completamente deshacer nuestras comunidades y invisibilizar a nuestra gente y desaparecer a nuestras culturas, ¿no? Y es una lucha moderna contra los mismos sistemas, es como yo lo veo, continuando la resistencia de nuestros antepasados. Por alguna justa razón, no pudieron, pues, como por lo menos borrarlos del mapa, ¿no? Por completo, porque ahí, como dijiste antes, pues sí, siguen existiendo. Mm, sí, pues ahí en una de mis canciones dice náhuatl, amo titlami, nicantinemi, no nos acabamos, aquí estamos. Y eso lo escribió mi maestro. Mucho de lo náhuatl más completo que está en mi disco lo escribo con mi maestro de náhuatl. Y él se llama Victorino Torres Nava y él es un lingüista. Ujú. Él es un lingüista y un poeta y un activista comunitaria. Y él viene del pueblo de Cuentepec, de Morelos. Un pueblo increíble, súper bello, de gente nahuablante, gente que siguen con el idioma vivo en sus casas, en sus hogares, con los niños. Cada generación de ese pueblo sigue viviendo, no solo es hablar el idioma, pero es vivirlo. Y bueno, pues llegando ahí, visitando al pueblo, conociendo a la gente, conociendo a sus familiares, comiendo, entendiendo que la idioma, la lengua es una reflexión de la tierra y de la comunidad y de la cultura, de cómo se vive, cómo interactuamos como gente. Pues el colonialismo nos ha quitado tanto de nuestra historia, de nuestra espiritualidad, de nuestras pues, cosas cotidianas también, nuestras celebraciones, nuestra celebración para cómo celebramos los muertos, eso tal vez un poco menos, pero cómo nacen a los bebés, tantas cosas, ¿no? Cada cultura tiene ciertas formas de interactuar con cada cosa que pasa en nuestra vida como gente humana, ¿no? Pero seguimos aquí, la idioma de náhuatl sigue viva, sigue vivo. Los chinampas de Xochimilco, aunque hay muchos menos que antes, siguen vivos. Sigue gente chinampera ahí trabajando todos los días que no conocen su idioma, pero siguen ahí en pie como sus antepasados, cultivando, cosechando, protegiendo esa tierra. Y pues eso me da mucha esperanza, ¿no? Que como el Amutitlami, Nicantinemi, no nos acabamos. Aquí estamos, no nos podían borrar de la mapa. Por ejemplo, lo que a mí a veces me vuela la cabeza, o sea, en los idiomas,
como es como puedes expresar en un idioma algo, en el otro idioma no existe como, o sea, empezando de vocabulario, pero también ya como más allá, como hay ciertas expresiones o incluso frases que no se pueden expresar tal cual. Ahí, por ejemplo, ¿cómo sientes la diferencia entre el náhuatl y los idiomas europeos? O sea, el español, inglés, lo que sea. Es bien distinto. Y lo más que yo aprendo el náhuatl, lo más me doy cuenta que es un mundo diferente de comunicar. Y como la realidad política, filosófica, histórica, pues mucho de eso vive dentro de la idioma también, ¿no? Y y yo como soy un poco obsesionado con las idiomas, como a mí me encanta. Y no que yo no que soy políglota y hablo 10 idiomas, pero pues porque viajo tanto, conozco tanta gente que tiene también sus raíces en muchas culturas, que habla muchos idiomas, aunque sean las idiomas originarias de Hawái, el Olelo o Lakota o Quichua o Quechua de Sudamérica. Como cada vez que me encuentro con otra gente, pues es conversaciones tan bellos de cómo nuestros idiomas son tan distintas y para mí la primera forma en que yo aprendí a mi idioma, a náhuatl, fue con muchos cantos y canciones, ¿no? Y tradicionales y algunos como recreados, ¿no? Pero mi abuelita antes cantaba unas canciones de niños, de juegos de niños, ¿no? Y esos cantos pues también siguen grabaciones históricos que apenas hemos encontrado de la misma canción de Tepoztlán, uno de Tepoztlán, que encontramos que mi abuelita, en Xochimilco, también estaba cantando, ella de niña, ¿no? Pues ya falleció y que descanse en paz, pero pues para mí hay algo energético y pues particular de estas idiomas y me encanta. Cada vez que mi maestro no puede traducirlo en español para que lo entienda, yo sé que es algo que tienes que sentir y que lo tienes que vivir, ¿no? Entonces me falta mucho en entender mucho de esos como los nuances, esas cosas bien específicos, pero sí, pues los idiomas como dominantes del mundo tienen otro sentido y como mucho del mundo se tiene que torcer para que quepamos dentro de ese forma de entender idiomas. Entonces creo que lo más chido es cuando te puedes quitar los lentes de esos idiomas para poder imaginarte que hay otras formas y eso es para todo, como con la conexión con la tierra, conexión con nuestra comida, sistemas políticas, relaciones entre los hombres y mujeres y entre el masculino y el femenino. Como todos estos conceptos, estamos tan acostumbrados a la forma europea que se ha forzado en la mayoría del mundo, por colonización y luego globalización y no nos imaginamos que había formas alternativas de no solo hablar, pero también entendernos nosotros mismos. Entonces, por eso amo tanto a la palabra y a idiomas, porque es una ventana a otro mundo que existía antes y que sigue vivo. Y pues muchas piezas de ese mundo se han perdido tal vez, pero por eso, bueno, hablando con todos mis amigos, como la idioma es una forma de te puedes empezar a pensar diferente de ti mismo, del mundo alrededor de ti, de la tierra, de tu pueblo, de tu responsabilidad como miembro comunitario, como todas esas cosas, ¿no? Es algo bien profundo. Incluso existe esa teoría de que los políglotas, o bueno, ni siquiera políglotas, ya si hablas 2, 3 idiomas diferentes que realmente se distinguen en muchos aspectos, como tiendes a tener como un poco una personalidad múltiple, como que para cada idioma. Le voy a decir que me ha fallado mucho los últimos 9 meses en estudiar náhuatl, me ha faltado mucho, súper ocupado sacando este disco, todos los detalles. Entonces ya como 2026 lo voy a retomar bien fuerte y regresar al pueblo y todo eso. Pero llegué a un punto donde estuve estudiando mucho el náhuatl y empecé a soñar en náhuatl. Manches. Más que y nunca me ha pasado eso antes en la vida, y soñando, y en parte de mis sueños yo le estuvo enseñando a mis papás, a mis hermanitos, a mis primos, y hablando con ellos, y hablando con mi mamá, y como esta sí, es otra forma de ver, y es como, pues, te cambias
como otro, another gear, Sí, sí. Y está chido, ¿no? Me encanta. Y el español igual, como el español igual es una idioma que llegó por lo que conquistaron acá. También lo que amo de esta idioma y agradezco todos los días que mi papá, nunca, nunca en mi vida mi papá me ha hablado inglés. Y eso es la razón que yo pude crecer en una comunidad medio blanquita, muy, muy, muy güera ahí en los Estados Unidos, pero todavía me puedo comunicar. Me falta mucho, hablo muy mal muchas veces, pero todavía aguanto, más que nada. Especialmente si paso unos días acá, pues ya agarro la onda, ya jalas y luego... Pero es un idioma que también me he conectado a mucho del mundo, como toda Latinoamérica. Yo, la meta algún día será entender más idiomas indígenas de Latinoamérica, pues del mundo, ¿no? Pero por ahorita el español yo amo cómo el español conecta mucho de este continente y cómo me conecta a diferentes culturas y la música también, como la música de Latinoamérica es una fusión increíble de sonidos afro, sonidos indígenas y sonidos bueno, tal vez Europa también, ¿no? Esos tres mundos, pero como no se puede negar qué tan importante la influencia afro ha sido en toda la música de Latinoamérica. Y luego también yo soy gran fan de muchas de las músicas regionales indígenas también de Perú, la música andina, la música de la selva y esos mezclas son una belleza increíble y pues entendiendo y viniendo, estudiando el linaje de hip hop, como eso también es una cultura afro de los Estados Unidos y como eso se ha volvido algo mundial. Cada esquina del mundo conoce hip hop, cada esquina del mundo tiene artistas que han encontrado esa forma de expresarse y lo ha utilizado para levantar las voces de sus comunidades, de sus pueblos, ¿no? Y para mí empezando descubrir a raperos de Latinoamérica, no manches, me prendía así como la mente de una forma increíble y todo esto jugando con palabras, con letras, con idioma, me encanta, me encanta. Y cada vez que conozco y cotorreo con otra gente que hablan otros idiomas indígenas o tal vez árabe o otros idiomas de Europa, como si me lo agarro bien rápido. Como creo que hablando mucho náhuatl, bueno, no mucho náhuatl, hablando poco náhuatl desde niño, como siempre, ese idioma siempre se ha sentido familiar en mi boca, siempre, toda mi vida. Aunque solo era pocas palabras, pero lo que sí agarré no es difícil hablarlo para mí, como decir las palabras, entenderlo y lo más como, ¿cómo es la palabra? Like the more intelectual. La parte más intelectual, me falta mucho aprender las idiomas, todo. Pero no sé, como me preparó para poder, pues también sentirme cómodo con muchas diferentes idiomas distintas en mi boca, ¿no? Se siente chido eso y pues la música también es como la cosa fuera del idioma que más me conecta a, pues, mi propósito y al mundo. Es cierto que en náhuatl, por ejemplo, la primera persona singular, o sea, por ejemplo, yo tengo, no sé, esa botella, se dice diferente o una vez escuché eso, no sé, tú me dirás si es cierto o no es cierto, o si se puede bien decir también en náhuatl, es mi botella, mía, Ujú. de yo, Jan, mi botella. Ajá, ¿Sí? ¿Se podrías, puede? sí, Ok, podrías, sí, ok. sí. Pero también, yo no soy una autoridad de Claro. náhuatl, para que la gente ahí sepa, no, yo soy estudiante, igual que la mayoría de nosotros que no viven en un pueblo, aunque estudiamos en la universidad, ¿no? Para mí los únicos maestros verdaderos son la gente quien vive en la idioma. Y también cada pueblo tiene ortografías distintas de cómo lo escriben, porque no era un idioma escrito, ahora se está tratando de estandardizar para pues, que la gente Durante lo los tome. mexicas tampoco estaba No, no era un idioma escrita. Los códices eran parte de representando, pero no era como, no había alfabeto a y los mayas sí, ¿no? Pero los mexicas no. los mayas tampoco no creo que era igual como los idiomas de Europa que tenía escrituras. Y muchos de los idiomas indígenas de estos continentes eran, bueno, de lo que yo conozco, orales, ¿no? Como lo hablamos y así. Y teníamos pues estos glifos y estos, Ajá. esa como visualmente representando el idioma, pero nada era escrito en libros así. Todo eso fue después de que colonizaron. Pero solo para decirle a la gente como si alguien te dice una cosa de náhuatl, tal vez sí es cierto, y también hay mucha diferencia en cada pueblo en cómo se utilizan ciertas palabras, ciertos conceptos, y
Y también, pues, la historia, como vemos la historia, como estos momentos históricos, traduciendo códices históricos y pues, oraciones de tlatoanis y de líderes y de poetas, pues, la la idioma ha seguido vivo por los últimos 500 años en estos pueblos y ha cambiado también. Entonces, eso es otra cosa que yo, pues, le digo a la gente como a veces romantizamos Ujú. Romantizar, creo. Romantizamos, Usamos sí. ciertas partes de un mundo precolonial, prehispánico. El náhuatl era súper poético. Pues sí, no manches, yo escucho mi maestro, su poesía es así increíble. Pero también sí hay groserías en náhuatl. En el pueblo sí se habla de muchas maneras, ¿no? Como no hay una cosa pura de un nativo majestic que existía hace 500 años. Somos gente, gente nada más son gente, ¿no? Y tienen idiomas y palabra y formas de comunicarse de cualquier manera. Entonces, como las culturas indígenas se adaptan para existir en un mundo contemporáneo, porque seguimos aquí, ¿no? Entonces, mi botella, como mi, ni me acuerdo la palabra para vasos, pero no, cia, ¿cómo se decía? Ya, también no me acuerdo, pero así, pues los conceptos siguen evolucionando también, ¿no? Oye, ¿y cómo vives tú ahora ahí la situación en Estados Unidos? ¿Ha llegado esas noticias de las rodadas de ICE, como la división dentro del país, la tensión? Bueno, así yo lo percibo por fuera, ¿no? Yo no estoy ahí, no me afecta directamente. ¿Cómo lo vives tú? Que Está súper pesado, está súper, súper pesado. Como mi mundo interno psicológico se ha sentido súper con mucha rabia y enojo viendo eso todos los días está loquísimo, ¿no? Viendo que la gente está viviendo y que pues mi comunidad, gente alrededor de mí, gente de mi familia, como nos afecta a todos psicológicamente y bueno, pues toda mi vida ha vivido con la violencia del sistema de migración de los Estados Unidos afectando a mi familia, toda mi vida. Es de las primeras, ah, eso era la primera conversación o concepto político que yo entendí, era que, oh, en los ojos de este país somos ilegales o que ciertas personas de mi comunidad o mi familia son ilegal, ¿no? Y aunque tú has tenido o sea, tu mamá es de allá, es de Estados Unidos. no, pues yo tengo ciudadanía de los Estados Unidos. Personalmente no me afecta, ¿no? Como yo estoy bien, yo tengo pasaporte de los Estados Unidos, pero más como viviendo con los impactos de eso en mi familia, ¿no? Y mis familiares. Y ahora viendo cómo ha escalado la situación de una forma tan violenta y tan horrible, sí, está horrible. Y lo que me hace pensar también y lo que veo es la gente que se están organizando para defender a nuestras comunidades. Eso es un ejemplo de cuando la violencia del Estado, aunque sea en Ecuador o en Perú o México, los Estados Unidos, en muchos de nuestros países estamos viendo mucho violencia del gobierno contra las comunidades, contra los pueblos originarios, contra los migrantes, contra nuestras poblaciones, ¿no? Esa resistencia que también se ve en proteger a las familias, a proteger a los migrantes, a proteger a los derechos de la gente de los pueblos, es parte de una lucha bien, bien importante en este momento que nos conecta también, que nos une. Y aunque sea diferente y distinto los contextos políticos de lo que está pasando ahorita en Perú o en Ecuador o en los Estados Unidos, me siento unido pues, estar así, de mente clara de cómo la violencia que vemos en el mundo ahorita está conectada. Los sistemas que están invertidos en la opresión de nuestra gente, de que oprimen a nuestra gente, son sistemas bien conectados, ¿no? Y, y bueno, también la resistencia que se ve de los pueblos es la, todo los, todo lo que hemos ganado políticamente o socialmente en nuestras vidas ha sido porque los pueblos han luchado para esos derechos, ¿no? Y se ha resistido la violencia del gobierno. Entonces,
es algo bien personal, como también no lo hablo tanto como los otros problemas sociales y políticos, pero pues ya más y más me está pegando pesado, ¿no? Y lo reflejo en mi música y pues se hace cosas, se hace lo que se puede ahí, pero esas, esas conexiones que tenemos con nuestra comunidad, am, mutual aid, las diferentes formas en cómo nos podemos juntar y apoyar uno al otro, es también importante para que nos preparamos para un mundo que sigue am, desarrollándose de manera que no está invertido en la vida de nuestra gente, de nuestros pueblos, ¿no? Y siempre ha sido así, pero es más y más visible, es más y más visible que los sistemas que existen están invertidos en la violencia contra nuestra gente. Y pues también la unidad que viene de ahí está bien importante y que nos estamos despertando también, que la realidad que se está viviendo ahorita no es un juego, ¿no? Y no es un chiste si lo pueden hacer a una población ahí en los Estados Unidos, ya pues quién sabe cuánto va a tardar para que nos afecte a nosotros, a gente que ya tienen pasaporte o papeles o cualquier cosa, gente que están ahí legalmente o que están en proceso de llegar legalmente, como no les importa, ¿no? Es todo basado en un sistema de racismo y am, que está conectado al conflicto que vemos mundialmente. Lo que yo no logro entender, como en ese caso, es como, no sé, viendo desde fuera se me hace muy bully, ¿no? De los, o sea, como de como tú lo describes. Y justamente la semana pasada tuve aquí una familia, bueno, una pareja, pero con sus hijos. Llegaron, decidieron mexicanos, ¿no? En los Estados Unidos, 20, 25 años viviendo allá, y decidieron de, no, ¿sabes qué? No vale la pena de someternos a ese estrés, esa presión constante, y vinieron, aunque sus hijos, claro, ya tienen papeles mexicanos, ¿no? Y describieron como también un poco la división dentro de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, porque claro, existen aquellos que ahora, uy, es que yo tengo papeles y los otros, como que no tienes papeles, no lo digas a nadie, ¿no? Como, y lo que yo no logro entender bueno, al final sí se están afectando a sus propios ciudadanos, ¿no? Como tú bien dices, o sea, hoy en día pasa a ellos que todavía no tienen papeles, pero mañana quién sabe, ¿no? Como, no sé con qué intención o... Sí, No sé. no les importa nada la ley, como la ley lo, lo utilizan selectivamente, ¿no? Para adelantar Agenda. su agenda político. Y es para distraer, como si los enemigos son los inmigrantes, te distraes de la realidad de que los billonarios y los CEOs y los presidentes de las compañías que controlan, que de veras están controlando el mundo político y económico de nuestros países, pues si le echamos la culpa a otra Claro. gente afro, gente inmigrante, gente trans, gente gay, pues así no podemos echarle la culpa y los que de veras están destruyendo nuestra economía, el mundo y eso, pues siguen haciendo lo que hacen, lo que la gente pobre se Se comen están entre ellos peleando entre mismos. ellos, pues, Sí, ¿no? Sí. ¿no? Entonces, hay mucha gente la mayoría de la gente, de la población pobre, cotidiana o como working class de los Estados Unidos, tienen más en común que a un inmigrante que a un billonario. Pues sí. Y pues el falta de balance en el poder es lo que vive debajo de todo esto, ¿no? Eso es algo que se ve en muchos países, o sea. Ujú. Justamente ahora en Alemania también se discute muchísimo. Me asustó un poco, pero investigué una estadística que alguien sacó que dijo como la inigualdad que existe allá, por ejemplo, que Alemania como primer mundo, ¿no? Así entre comillas, pero la inigualdad entre como los bienes de las familias que está más arriba y el resto de la población es incluso parecido a México, no de los ingresos, pero solo como lo que se hereda y se transfiere de generación a generación, ¿no? Y bueno, me saco de onda un poco porque nosotros nos autodeterminamos, somos igualitarios, pero ya luego ves que no, ni tanto, ¿sabes? No, tiene que ser todos contra los ricos. Así Sí, tiene que ser a huevo. bueno, es la realidad. Oye, si tú pudieras dibujar
una utopía, o sea, imagínate que tienes una, como un- una bola de vidrio y tú le puedes decir algo y mañana esa utopía se haría realidad. ¿Cómo sería tu utopía? La cosa de utopías es que siempre se sienten bien lejos y imposible y algo súper idílico y idealista. Y yo creo que la realidad en que yo creo que es posible por el mundo no está ni es tan lejos de lo que estamos viviendo, ¿no? Se siente lejos, pero cosas tan básicas de como de los derechos de gente, ¿no? Las soluciones que yo veo que son importantes que estas, estos países y estos sistemas, pues, no han existido por mucho tiempo. Los Estados Unidos, por ejemplo, está bien joven Súper joven. comparado a la historia del mundo. La historia de los pueblos originarios de estos continentes han existido con, sin este nivel de violencia por generaciones, ¿no? Estamos a punto de desastre global por el cambio climático, por guerras que existen en la Tierra, por pues unos sistemas que de veras están invertidos en la destrucción del mundo, de nuestras culturas, de todo, ¿no? Y para cambiar eso, para realizar una alternativa a ese mundo, am, creo que sacar el dinero de lo político, money out of politics. Ok. Es decir, como ya no puedo yo financiar un político. Sí, como que las elecciones serán financiado públicamente. En los Estados Unidos compañías individuales pueden poner casi como Claro. toda la lana que quieren atrás para apoyar a un candidato político. Y pues como no va a influenciar cómo hacen las leyes y cómo gobierna y todo eso. Y pues eso es una cosa, ¿no? Y también petróleo, los combustibles fósiles tienen que quedarse en la tierra. Eso es como de lo más importante que se tiene que hacer. Pero a ver, ¿qué vas a poner en tu troca? Pues todo eso, ese es que cómo que estamos tan adelantados de tantas formas de tecnología, toda la tecnología que necesitamos para transicionar. Por eso te digo que darme una bolita de vidrio para hacer una cosa, pues y luego sin una transición se siente como no es posible. Necesitamos una transición sistemática que cambia la forma que nuestras economías funcionan. Tenemos una economía ahorita basada en destruir la tierra y oprimir a la gente más pobre. am, así funcionan estas economías ahorita, ¿no? Tenemos que transformar eso totalmente para que dejamos los combustibles fósiles en la tierra. Todo existe, toda la tecnología existe y muchas veces la pregunta es no si se puede hacer, pero tenemos el reesfuerzo de realizar un futuro y un mundo donde hay menos sufrimiento y como la desigualdad es loquísimo que se existe. En los Estados Unidos, de los países más ricos de la historia del mundo, gente ahí apenas ahorita le van a quitar el apoyo del gobierno para que niños pobres que requieren este apoyo del gobierno para comer al diario ya no tienen ese apoyo. En lo que están mandando billones de dólares a Israel para matar niños allá. Imagínate. Un mundo donde esa desigualdad, y eso se ve en todo el mundo, en muchos países, y los Estados Unidos que es como lo más visible de muchas maneras, donde se ve esas contradicciones de lo más rico del mundo y también dejar a nuestra gente sin poder comer, sin poder utilizar la medicina que necesitan, que un viaje al hospital le destruye la vida a la gente. Está loquísimo. En los Estados Unidos, que la gente no tiene dónde vivir, que todas las ciudades están demasiado acá, pues así como más y más y más se ve la desigualdad. Y para mí como tenemos que transicionar el sistema de valor que tenemos. Y yo creo que mucho de eso podemos aprender de los pueblos originarios que siguen vivos hoy. Y es algo holístico, que no es rápido o fácil, y hay muchos sistemas y bien poca gente bien poderosa que están bien invertido en que eso no pase, ¿no? Entonces la lucha es difícil, pero no creo que creo que el poder pues requiere
una resistencia fuerte para realizar algo diferente, porque si no, pues, we're fucked, you know. Globalmente también. Sí, bueno, luego siempre dicen como si alguien, por ejemplo, le diría eso, ¿no? O sea, alguien dice esto, ya luego llegan como con el contraargumento, ¿no? O sea, si tú dices, no, es que tenemos que ser más holísticos, ¿no? Y dejar el petróleo en la tierra. Ya luego me imagino como, no sé, cuando dijiste eso, un Trump apareció, "Ah, but China, ¿no? Pero China nos van a chingar, no sé qué, ¿no? Y como que siempre sacan como una supuesta amenaza externa. Bueno, ahora también, ¿no? Una supuesta amenaza que sean los migrantes, sea este país o el otro, para así desviar un poco de eso. ¿Tú crees que se puede crear una síntesis, lo que tú llamas el mundo ancestral y pues el mundo lo llamo pues europeo, o bueno, lo extraño es que como también lo europeo se hizo más radical en los Estados Unidos, ¿no? O sea, todo lo que es capitalismo, protestantismo, ¿no? De los valores, el individualismo ahí, pues nació allá, llegaron acá, pero se súper radicalizó allá y ahora Estados Unidos es como más radical en individualismo que otros países en Europa. ¿Tú crees que entre estos dos mundos puede existir una síntesis o va a prevalecer o puede solo prevalecer uno? Ahorita la realidad es que hemos vivido la mayoría de cómo se gobierna el mundo sobre esta perspectiva conquistadora de individualismo, capitalismo, y eso es lo que está destruyendo el planeta. Está destruyendo nuestros pueblos, está destruyendo la cualquier visión más adelantado del futuro no es posible dentro de las decisiones que se están haciendo debajo de ese sistema. Y tal vez existe una forma donde podemos transicionar fuera de esa forma de vivir y de ver y de entender y de hacer decisiones, am, y cambiar la mayoría de cómo se gobierna todo, ¿no? Creo que podría ser posible. Dentro de mi vida, quién sabe. Yo pienso que se tiene que hacer. Dicen que vamos a ver 1 billón de refugios cambio climáticos Un antes de millón, no, eso 1 billón antes del fin en los de 2100, en los próximos 70 años, 75 años, ¿no? Son chingo de gente, bro, ¿dónde van a ir? Y para mí como se van a seguir deshaciendo las cosas si no se cambia. No creo que hay mucho de una balanza que se puede encontrar entre las dos ideologías. Una ideología fundamentalmente es una ideología de muerte, of death, de destrucción, de violencia. Para la mayoría de la gente, para que los pocos ganan. Y otra ideología es una de vida, para todos. Y creo que toda la gente pueden vivir en esa ideología, y la realidad política que nace de eso puede incluir a todos, aunque no todos están alineados con esa forma de pensar. Pero si no empezamos a cambiar la forma en cómo gobernamos el mundo para ser más alineado con una, po- una, un mundo político que conviene a todos o la mayoría de la gente. más colectivista, pues. Sí. Por ejemplo, lo que, o sea, no que yo lo opine, pero como normalmente el contraargumento después siempre es, cuando tú le dices esto, ok, vamos a hacer Estados Unidos más verde o México más verde, Alemania más verde, ¿no? Es decir, como no contaminar tanto. Y después lo que siempre dicen, no, es que, pero ¿qué nos sirve? Es que los chinos están ahí quemando un chingo de carbón, la India también apenas se está despertando, digamos, ¿no? Están como avanzando, están levantando muchas personas de la pobreza, pero eso requiere que pues se usen los recursos de la tierra, etcétera. ¿Qué dirías respecto a eso? Pues parte de la mayoría del crisis climático que estamos viviendo se ha, ah, lo ha causado el, el oeste, right? Like los Estados Unidos, Europa, históricamente, ¿no? Y
la responsabilidad, la mayoría de la responsabilidad en, en solucionar eso tiene que, tiene que, tienen que asumir la responsabilidad para eso, los países que históricamente han creado la mayoría de eso. En lo que otros países le dan chance, sí, de cierta manera, hay un budget, ¿no? Hay un carbon budget. Y ya los Estados Unidos y estos países hemos usado más de lo que nos toca a nosotros para la tierra. Y como también para levantar gente de la pobreza, energía es bien importante, todo eso es una conversación difícil, porque pues, también la mayoría de la cosa es el exceso en que estamos utilizando recursos en estos países, no es para levantar gente de pobreza. No es, No, claramente no. es que está loquísimo. La razón que estamos utilizando, consumiendo tanto acá, no es para hacer ese tipo de cosas. Y no es que sea bien que la China también usa tanto, pero igual ya están creando recursos autosustentables más que cualquier otra parte del mundo ahorita. El futuro de China es un futuro fuera de también ah, recursos combustibles, ¿no? Fósiles combustibles. Ellos saben eso, ¿no? El mundo sabe eso. Y nosotros nos tenemos que adelantar, como, bueno, yo digo nosotros los Estados Unidos, Europa, y ser parte, porque imagínate todos los países que de África, de Asia, de Latinoamérica que también han contribuido tan poco al la desastre que estamos viviendo ahorita, ¿no? Pero ellos lo van a, o sea, muchos de esos Le van a países. pegar peor a ellos de cualquier de los demás, ¿no? Entonces, y ahorita hay mucho trabajo chido que amigos míos están haciendo para asegurar y crear como legal frameworks, formas legales donde podemos intentar de nivel mundial asegurar que los países responsables por la mayoría de la crisis también pagan, am, y reparan y aseguran que hay islas y hay países que ya no van a existir pronto, que ya son, ya pronto van a ser inhabitable, no, la gente no van a poder vivir allí, ¿no? Y pues, ¿de quién es la culpa, no? Eso es claro, hemos sabido eso por mucho tiempo. Pero los que tienen la culpa no lo quieren escuchar nunca. Claro, ¿no? Pues porque todavía están bien metidos en el negocio de muerte, ¿no? De destrucción y de violencia, para la mayoría, para que los pocos ganan. Existe esa estadística, no sé si la tengas presente ahorita, pero si en todo el mundo se consumiera como Estados Unidos, no sé, ya no, 20 planetas para sostener cómo consumen los Estados Unidos. más o menos. Algo así. Yo no sé exactamente, pero sí lo he escuchado y está loquísimo. No existen los recursos en el planeta para sostener la, ¿cómo se dice? Greed. La avaricia. La avaricia. No, casi no conozco esa palabra. La avaricia. No existen los recursos en este planeta para la avaricia de los Estados Unidos, para todos que consumen así. Pero sí tenemos todos los recursos en la planeta para que todos viven una vida de dignidad. Eso sí es verdad, hay un bastante de recursos. También sabes qué tanto los Estados Unidos gasta de comida, de ropa, de todo, de materiales. Es una gastancia. Eso es de las cosas que mi papá desde niño siempre ahí, mira, nosotros vivimos en unos casitas así súper baratos que subsidiaron el gobierno, que el gobierno pagaron gran parte de. Ok. No teníamos, nunca hemos tenido mucha lana, ¿no? Mi familia, como familia de clase baja, clase más pobre, pero viviendo en un pueblo bien bonito, en Colorado, ¿no? Y él siempre, y cuando él primero vino a los Estados Unidos y vio lo que se encontró en la basura, él dijo, no manches, qué locura, cómo que la gente van a tirar cosas que se puede todavía utilizar, aunque sea muebles o electrónicos, o tantas cosas que siempre encontraba ahí en la basurita. Y todo me recuerda a mi papá como hablando de la diferencia en la pobreza viviendo en los Estados Unidos que la pobreza en México. Y pues la gente aquí es un mundo diferente, es un mundo diferente y como la gastancia ahí en los Estados Unidos es horrible. Para hablar de otra cosa que está, tan desigual de cómo nosotros en los Estados Unidos consumimos y luego tiramos tanto, ¿no? Y pues aquí se usa todo, ¿no? Sí, se rehúsa, obvio. Reusa y reusa. Y si no, lo arreglas, ¿no? Lo arreglan, ¿no? Sí, pues por necesidad, ¿no? Y también como ideas de autosustentabilidad y como esos conceptos que han generado espacios. Muchos de los espacios ambientalistas son muy, pues, muy güeros, ¿no?
Muchas de las comunidades de Latinoamérica y pues de comunidades indígenas hemos vivido con estos conceptos e ideas de necesidad y pues así hemos sido. Nuestros pueblos, nuestra gente, la idea de como agricultura regenerativa, ¿no? Es un concepto nuevo que tenemos que aplicar para que aseguramos que el futuro de la agricultura. Los pueblos originarios hemos hecho eso por esas son las chinampas, se regeneran ellos mismos. Muchas cosas, hay ejemplos así como mucho del mundo ya sabe cómo se tiene que portar, ¿no? Cuando regresas aquí a México, ¿cada cuánto? ¿Qué es lo que normalmente, lo primero que haces? O sea, ¿qué tratas cubrir en tu estancia normalmente? Chilaquiles, los chilaquiles de acá primeramente, enmoladas, los sopes de mi abuelita, am, ay, si me toca, unas tamales también. Y no, pues la comida mexicana en los Estados Unidos, yo lo tengo en otra categoría. No es, para mí no es comida mexicana, es como comida mexicana americana, es otra cosa. También hay comida padre allá, pero aquí llego, la comida está a comer y pues siempre a la casa de mi familia, ahí en Xochi. Casi siempre ando allá. No, me falta mucho conocer la mayoría de México. Como los últimos 2 años fue la primera vez que ando en estas partes, ¿no? Más como Roma y Condesa y las partes como más fifís, pero pues chida, bonita, ¿no? Y comida chida. Pero la mayoría de mi tiempo siempre está allá en Tepoztlán también, a ceremonia. Muchas veces vengo aquí para ceremonia. La mayoría del tiempo que vengo es diferentes ceremonias que tenemos mi familia. Y recién con este disco fue la primera vez que venía a hacer arte. Mm. Y pues mi vida aquí en México ha sido bien privado, ¿no? Porque toda mi vida desde niño, siempre en las redes, siempre como una vida muy, muy pública, ¿no? Como representante de las organizaciones de mi mamá y como viajando por todo el mundo, enfrente de la cámara, entrevistas, televisión en los Estados Unidos, en Europa, giras. Y pues México siempre era un lugar como bien privado, ¿no? Llego con mi familia, no sacamos fotos, no como nadie para el mundo fuera de nosotros. Entonces, el año pasado, yo, mi hermanito y un amigo de Oregon llegamos y en 2, 3 días filmamos todos los visuales para el disco en el pueblo donde creció mi papá, en Santa Cruz, en Xochimilco, en las chinampas, en las trajineras, ahí. Y realizamos una visión increíble de muchas de las historias que me contó mi papá de cómo es nuestro pueblo, de la belleza de nuestra cultura, ¿no? Eso se representó en las canciones y también, pues, en lo que filmamos y los videos, y eso es lo que se puso viral. Esos videos de yo y mi tía ahí en Cuailama, en el cerro ceremonial antiguo, donde siguen ahí los petroglifos de nuestro pueblo. Pues ahí me sentamos una piedra, ella estaba amarrando mi pelo, trenzando mi pelo, y ese clip, 3 millones de reproducciones en TikTok en una semana, ¿no? Eso cambió todo para mí musicalmente, y luego desde ahí más y más náhuatl, más y más reproducciones, más y más, y como las imágenes de nuestro pueblo es lo que era lo más auténtico de mi historia, y eso es lo que llegó al mundo. Eso era la primera momentos mundiales verdaderas de mi música, por lo que documentamos aquí en México. Y luego después de eso, terminamos de grabar el disco acá con instrumentos prehispánicos. Yo tengo primos que también se dedican a música prehispánica, a los teponaztles, a los huehuets, a los flautas, y hacen música también que fusiona lo contemporáneo con lo tradicional y pues metimos eso al disco. Si escuchas muchas de las canciones, puedes escuchar flautas de muerte, flautas antiguos también que están tocando debajo de canciones de rap, de hip hop, de pop, de pues otros sonidos. Y luego tocamos nuestro primer show en Ciudad de México. Mi primera vez tocando show aquí en mi tierra. Lo hicimos gratis. Todos mis tías, yo los entregué. Ellos cocinaron para todos. Había comida y aguas y tamales. Y llegaron, pues como desde nada, desde nunca tocar aquí, como 300, casi 400 personas a un show aquí. Y pues yo nunca he tocado así. Y llegaron toda mi familia, llegaron camiones de gente de Zumpango, ¿no? De Estado de México, familiares, amigos de Morelos, del pueblo de Cuentepec, donde viene mi maestro. Él vino con todos los estudiantes, abrieron todo en náhuatl, saludando a los 4 rumbos en náhuatl. Con mis primos y mi familia también tocando música prehispánica en sus atuendos también de danzante. Toda mi familia son danzantes, danza de la danza azteca, así de ese mundo, de la danza mexica. Y como juntando estos mundos con mi música, como la flecha, que mi hermanito ahí armando todos los visuales para que atrás de nosotros, en lo que estamos cantando, las imágenes que filmamos, ahí con mi familia, con mis primitos en mi pueblo, están tocando atrás de nosotros y mis primos se ven ellos mismos en la pantalla ahí.
Y pues algo tan especial, tan puro, ¿no? Y ese es lo principio de mi camino acá, ¿no? Y vamos a regresar, vamos a hacer más shows. Justo quería organizar uno estos días, no me dio tiempo. Desde sacar el disco, he estado organizando shows en Nueva York y Los Ángeles y pues entre cambiando de equipo, todo una locura. Pero vamos a regresar en la primavera y hacer algo muy especial acá y regresar con la música, ya que está el disco, ¿no? Claro. Tenemos todo un mini documental que estamos también afinando, terminando, preparando entrevistas con mis familiares, con mis tíos, mis tías. Tanta belleza que se ha creado aquí en la ciudad, pero pues amo tanto a ese lugar y pues me ha dado toda la energía para continuar mi camino, todo el mundo. Qué chingón. Hermano, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Todos se pueden encontrar a mi trabajo, mi música, mis perfiles de redes en @xiuhtezcatl y está escrito XIUHTEZCATL por todos lados, Spotify, YouTube, Apple Music, donde sea, Instagram, Facebook, XIUHTEZCATL y pues ahí, pues, jálale. Alcanza y pues ya regresaremos pronto a la Ciudad de México, pues bien emocionados a la gente de acá, pues el amor está increíble de la ciudad y me da ganas a conocer muchos de los pueblos también aquí de Latinoamérica, de diferentes partes de México y regresaremos pronto con la música. Y ya pues ya el siguiente disco ya está más cumbia, más energía, más temas pues más, también más con la energía de este lugar, metido más y más en mi música. Y este disco, el disco que apenas aquí, que saqué se llama Tonatiuh. Es mi segundo nombre y significa el sol, ¿no? Y este disco es el principio de lo demás de mi camino musical y con esas raíces profundos en esta tierra. Hermano, muchas gracias hoy por callarle y combatir tu historia con nosotros. Claro, amigo. Ya saben, mana, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur. Bye. Ve aquí la historia de Din, un chino en México que habla no solo 7 idiomas, sino también habla náhuatl. Ve su historia acá y porque él explica que el náhuatl no es un dialecto. Da clic aquí para ver la historia.